¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy nos encontramos en un país muy hermoso y a la vez muy peculiar. Este país perteneció a lo que es la antigua Unión Soviética. Nos encontramos en el centro de la ciudad y en este momento pueden ver a la distancia un monumento a su héroe nacional, Aykol Manasy. En el fondo tenemos lo que es el Museo de Historia Nacional. Y esta parte central es muy importante, ya que en este momento está en reparación lo que sería la plaza principal, que es la Plaza Alató. Está en reconstrucción, pero vamos a estar varios días y creo, ojalá, tener la oportunidad de enseñárselas después de la restauración. Así que nada, aquí estamos, un cubano por el mundo, y bienvenidos a Kirguistán. Nos encontramos justamente en el Parlamento de Kirguistán, en la ciudad de Bishkek, y en un parque muy bello, muy hermoso, y qué mejor lugar que este para contarles un poquito sobre el país, un poco de la historia. Podemos decir que Kirguistán es un bello país que se encuentra en el Camino de la Seda, la antigua vía comercial entre China y el Mediterráneo. Las montañas Tian Shan, que rodean la antigua ruta de caravanas y dominan el país, es el hogar de numerosas especies, como el caso de los leopardos de las nieves, los linces y las ovejas. En el sur, la milenaria ciudad de Osh cuenta con uno de los mercados más antiguos, el cual funcionaba en el tiempo del Camino de la Seda. El país de Kirguistán nunca fue independiente hasta después de la caída del campo socialista de la Unión Soviética. Anteriormente perteneció al Imperio Ruso, al tiempo del zar, más adelante a lo que es la Unión Soviética, y solamente en el 1991, después de la caída del campo socialista, es que el país fue completamente independiente, lo cual significa que, al igual que su vecino Kazajistán, son países muy jóvenes. En este país predomina en su gran mayoría la religión musulmana. También puedes encontrar diversas culturas en sus calles, debido a que el tiempo de la Unión Soviética se mezclaron muchas las nacionalidades. Por eso encuentras tanto rusos como kirguisos, kazajos, uzbecos y en general cultura bastante variada. Nos encontramos con esta iglesia cristiana ortodoxa aquí en este país musulmán. No es algo poco habitual, algunos pensarán que no, pero la mayoría de estos países musulmanes conviven perfectamente en armonía las personas que creen en la religión cristiana y las personas que tienen una fe musulmana. A diferencia de la creencia que hay de que realmente no son bien aceptados, no es el caso. Cada cual respeta a cada uno dentro de su religión y de su fe. En este caso, esta iglesia cristiana ortodoxa se encuentra en el centro de la ciudad y parece hecha hace poco tiempo, construida, pues se ve bastante moderna y muy bonita. Podemos apreciar que aquí hay muchas actividades y muchas opciones para los muchachos y para los niños. Por ejemplo, en casi todos los edificios donde las personas viven, abajo hay un pequeño parque para los niños que viven en el edificio. Pero caminando por la ciudad nos dimos cuenta que hay como un pequeño parque de diversiones y que su nombre es Panfilova. Así que en este momento vamos a enseñarles las distintas actividades que se pueden hacer dentro de este parque. Estamos con Victoria, que quiere montarse en la estrella. No estaba en mis planes, pero bueno, hay que complacerlo. Saluda a la cámara, dile hola, hola. Hola, hola. Pues aquí estamos en la estrella, montados. Está pequeña, pero
Interesante. Estamos en la punta más alta de la estrella. Como pueden ver. Y aquí se ve para abajo. Una de las atracciones principales en la ciudad de Bishkek, en Kirguistán, es la mezquita central que ven a mis espaldas. Fue construida en el intervalo del 2012 al 2017 por Turquía. Tiene el estilo de construcción de las construcciones otomanas. En su interior se puede una capacidad de 10.000 personas. Tiene un espacio de 7.500 metros cuadrados y su altura es de 40 metros. Cuenta con 5 cúpulas, una central en el medio y 4 semicúpulas a su alrededor. Nos informaron que no se puede filmar adentro, por eso estamos filmando los alrededores afuera para que vean el estilo de la construcción y lo bonita y grandiosa que está. Otro día más en la ciudad de Bishkek y hoy estamos en el Parque de la Victoria, conocido en su idioma natal como Park Pobieda. Es un parque en homenaje al artillero Dair Asanov. En este parque estamos en el extremo más al sur de la ciudad de Bishkek, también conocido como la Puerta del Sur. Vamos a darle un vistazo. Aquí vemos una frase que está en ruso que significa por el bien de la vida en la tierra. Lo tenemos aquí también en el idioma kirguiso, pero significa exactamente lo mismo. Aquí desde arriba del monumento se puede apreciar la extensión del parque, que también está hacia el otro lado, pero se ve muy bonito, muy verde. Realmente los parques, tanto en estos países de esta zona como Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, son muy verdes y muy bonitos. Estamos en otra parte del parque
en el que podemos encontrar esto, que según lo que dice ahí, estamos hablando como si fuera un paseo de la fama de soldados que participaron en la guerra y estaban custodiando lo que es la frontera. Entonces, como pueden ver, hay distintos carteles a lo largo del paseo, los cuales van hablando sobre esos distintos héroes, sus nombres, quizás sus historias, sus explicaciones, que participaron y defendieron esta nación. Aquí vemos algunos, porque son muchos y no quiero demorar tanto el video filmando a cada uno de ellos, pero como podemos ver aquí algunos de los soldados por los que es homenaje este parque. Me llamó mucho la atención este soldado con su perro, sobre todo porque veo que no tiene absolutamente nada escrito, no podemos saber quién es ni cómo se llamaba o si está basado en alguien real, pero muy interesante. Algo muy interesante que me llama mucho la atención, eso también se puede apreciar en algunos otros países de la zona, es que en muchos parques habilitan como casitas para pajaritos, que realmente se preocupan por el medio ambiente, siempre están sembrando nuevos árboles, además que están poniendo, como ven, esas casitas para los pajaritos. Un dato curioso. Deberían llevarlo a cabo en Cuba. Muy bonitos estos árboles. Ahora mismo estaba hablando con mi esposa, le estaba diciendo que nosotros no tenemos exactamente este tipo de árbol en Cuba. Si tuviéramos este árbol, ese mismo se podría sacar para árbol de Navidad. Súper bonito. ¿Verdad? Sí. Como podemos apreciar, el parque está lleno de distintos monumentos, algunos más grandes, otros más pequeños, muy bien hechos, muy bonitos. En este caso está escrito en kirguís, no sé si es una frase o quizás sea un nombre, pero sí veo que el trabajo está muy bien hecho y muy bonito, en homenaje a sus héroes. Como pueden apreciar, seguimos viendo otra parte donde hay como su trencito, su bicicleta, distintos lugares para comer, eso para que los niños cuando vengan con sus familias en el parque se diviertan y jueguen. También pude apreciar que en muchos parques de la zona puedes encontrar estos arreglos florales, se preocupan mucho por eso, tanto aquí como en la ciudad de Almaty en Kazajistán se puede encontrar mucho de flores en los parques. Como estamos en verano, donde quiera se puede encontrar helado, aunque el día de hoy está un poco nublado, pero bueno, la gente sigue queriendo apreciar y saborear su heladito. De un principio lo que queríamos encontrar era este lugar, pero sucede que este lugar se llama la Plaza de la Victoria y el parque donde estuvimos anteriormente es el Parque de la Victoria. Así que gracias a esa equivocación estuvimos en dos lugares. Pero bueno, ahora vamos a enseñarles lo que es la Plaza de la Victoria, que cuenta con un fuego eterno, o sea, un fuego que no se apaga en ningún momento. Vamos allá. Estamos aquí en el centro del fuego eterno, en la Plaza de la Victoria. Lo que pueden ver es como una cúpula formada de 3 columnas y arriba hay una estrella y la forma como si fuera una corona de flores y el escudo de Kirguistán. Como pueden apreciar aquí es un parque a la redonda, bastante grande. En este momento está como que un poco lloviznando, por eso quizás hay pocas personas, pero acostumbran a venir bastantes personas, también los niños a jugar. Ahí al fondo, como se puede apreciar, hay como un trencito donde los niños también
se divierten, juegan cuando la familia viene al parque. Se puede decir que casi en todos los parques está ese sistema de que los niños tienen sus actividades para jugar. La construcción de este monumento fueron 40 años después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue en el 45, o sea, el parque se hizo en el 85 junto con el monumento, para conmemorar la victoria de la guerra. En este parque, además de la connotación histórica, se acostumbran a venir los jóvenes, sobre todo el día 9 de mayo, que es el día de la victoria, a dejar sus flores, a dejar sus homenajes, y también las parejas cuando se casan vienen, y uno de los lugares que acostumbran a incluir en sus fotos, en el video, en la celebración, es este parque. Bueno, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyame con un grandísimo like, suscríbanse al canal, dejen los comentarios, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Acabo de llegar al bar Berlín para ver la final del fútbol. Me cogí un poquito tarde, ya me están esperando, así que vamos allá. Vamos a encontrarnos con la gente aquí. Como pueden ver, hay mucha gente. Aquí está una de las pantallas y allá al fondo está la otra. Todavía no ha empezado, pero vamos a ver dónde, en qué lugar se encuentran la gente que nos están esperando. Oh, aquí están mis amigos. Hola amigos. Hola, ¿cómo estás? Listos para ver el fútbol. España, Inglaterra. ¿A quién ustedes le van? Nosotros le vamos todos a España. ¿Sí? Sí, Кто хочет победы? España. А ты? Кто хочет будет победы? Испания, Spain. Spain. Настя? Я счет даже. Настя такая, Англия. 2-1. Solo Nastia le va a Inglaterra. Me encanta esta Vamos a ver qué hay en el menú. Muchas cosillas. Давай вот, не знаю, мужской давай. Tan no se va a dar.
А что там вообще? Все мясо, да? Или верм. Только рыба я не люблю. Крылышки. А ну не знаю, что такое. Тут все одинаковое. Что я tengo? Té. ¿Ah? Chai. ¿Tú tienes té? ¿O tú quieres té? Yo quiero. Quiere tomar té, tiene frío. Bueno. Les voy a enseñar lo que pedimos. Pedimos estas cervezas que trae 6. Estrella Galicia. Cerveza española por 1190 son. 1190 son $13 por 6 cervezas de 0.3. Y pedimos esto que está aquí que se llama el Muscoy Set, set de hombres. Tiene distintas cosas, carne, papa, pescado, salchicha, cebolla. Pues todo eso lo vamos a disfrutar mientras miramos el fútbol. Ya la pantalla está encendida. Por supuesto todavía no ha empezado el juego, pero pronto. Mientras tanto pueden ir viendo el panorama. Hay mucha gente. Ты вообще снял, что это какое фамилия? ¿Saca Coca-Cola? Желтый, красный. Ah, mi querida esposa se vistió de los colores porque le va a España. Tiene rojo, amarillo, mala 10. Es lo que toca por la libreta. España campeón. Estamos en el minuto 43. Nadie ha dado gol todavía, nadie ha metido gol. Esto está lleno de gente. Estamos aquí disfrutando de unas cervecitas. Sí. Dale. Chin, chin. Ты счастлив? Al final decidimos regresar a la casa para terminar de ver el juego aquí. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en sus comentarios qué les ha parecido el video. Pues nada, nos vemos en un próximo video y España campeón, la Furia Roja. ¡Hurra! ¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy estamos aquí en uno de los centros comerciales más grandes que tiene la ciudad de Bishkek, aquí en Kirguistán. Vamos a enseñarles cómo es por dentro, las distintas marcas que tiene, así que vamos allá. El centro comercial tiene su entrada en el segundo piso. Ahora vamos a enseñarles lo que hay en el primer piso, que desde aquí se puede ver y observar perfectamente. Por ejemplo, aquí tenemos como algunos cafés, algunos lugares donde las personas se sientan a comer algo. Hay como un escenario, me imagino, que hacen sus actividades para los niños, quizás los fines de semana. También hay algunas tiendas por las cuales estaremos pasando. Puedo ver que allá a lo lejos se encuentra lo que es, pero bueno, el supermercado. Ya lo iremos viendo más adelante. Ahora seguimos por aquí, vamos a ir viendo las distintas tiendas que están por aquí. Aquí predominan mucho los colores, sobre todo los colores negros, grises. Les gusta mucho vestirse de esa manera. Es como nosotros los latinos que tenemos la costumbre de vestirnos con colores muy vivos, lo que es el rojo, azul, verde. Aquí se usa muy poco, como que ellos sienten esos colores poco serios. También hay algunos pequeños kioscos así como estos que venden perfumes o algunas veces accesorios para teléfonos y cosas como esas. Esta también es como una tienda de maquillaje, de perfume, de cosmética.
En este piso, en esta parte, veo que hay bastante cosas de cosmética, de perfume. Aquí accesorios para teléfonos, se pueden comprar también lo que son las líneas para el teléfono. Beeline es una compañía muy grande que se dedica exactamente a la telefonía y sobre todo a las líneas de teléfono. Ya empezamos a encontrar algunas marcas internacionales, como es el hecho de Samsonite, que es para maletas de viaje, es bastante famosa a nivel internacional. También tenemos el caso de Cotton. Y por aquí seguimos, bueno, muchas otras, que son el caso de Puma, varias marcas que son internacionales, que también se pueden encontrar en otros países, en el caso de Adidas. Es lógico que aquí en Bishkek también hay muchas marcas locales que están en estos lugares. Esta marca que ven atrás de mí es una marca de una dulcería, hacen dulces, tortas, helado, yogur, es muy famosa, es una marca local y ya en otro video hablaré más a profundidad de ellos porque realmente es muy rico y creo que merecen más del poquito tiempo que les estoy dando dentro de este video del centro comercial. Nos encontramos en el tercer piso y vemos que siguen habiendo distintas marcas, como es el caso de Lacoste. Podemos seguir caminando y mirando que hay otras marcas. Esta marca no la conozco, a lo mejor es una marca local, a lo mejor estoy equivocado, no sé. Y lo que puedo decir por la marca Waikiki, Waikiki es una marca que por lo general está en estos países de la zona, en Kazajistán, que es donde yo vivo, también está, y es una alternativa bastante buena porque es bastante barata, la ropa es buena, no es una marca a lo mejor internacional tan reconocida, pero se pueden encontrar de todo, tanto como ropa para niños, para adultos, de distintas edades, de distintas calidades, tanto sea para invierno como para verano, y con muy buena calidad y a muy buen precio. Estamos subiendo ahora al último piso, que en este caso sería el cuarto. Por lo general, no estoy seguro, pero es la primera vez que estoy en este centro comercial, pero en los últimos pisos, por lo general, lo que hay es comida y quizás un cine, cosas así. Vamos a salir de dudas en este momento. En todos los países de la zona, por lo general se acostumbra a hacer eso de esa manera, que en estos últimos pisos es en donde se encuentra el fast food, o sea, lo que es las hamburguesas, el pollo frito o distintas cosas, a veces con algunas marcas internacionales, pero en su mayoría locales. Vamos a mirar. Como podemos ver, hay algunas marcas locales, pero en el caso internacional está el hecho de Nathan's, que es una marca internacional de perritos calientes, hamburguesas, entre otras cosas. Aquí tenemos una tienda que es bastante famosa en estos países, tanto en Kazajistán como aquí en Kirguistán, como en Rusia, es Sportmaster, que es una tienda deportiva con todos los utensilios de deporte. Es un poco raro encontrarnos en un centro comercial que en el mismo piso donde está la comida está en este tipo de tiendas, pero bueno, en este caso aquí es así. Para los fanáticos del manga, de los muñequitos japoneses, aquí tenemos distintos ejemplos. A mí me gustan, pero no tanto. Esta marca la pueden encontrar en distintos lugares aquí en el país. Es comida turca, lo que es donier, kebab, y realmente es muy sabrosa. Y por supuesto no podría faltar, creo que el más famoso que podemos encontrar aquí, que es el caso de KFC. Y pienso que ese es el que voy a comer yo hoy, porque de hecho no estoy solo. Hoy me encuentro con Victoria, que es la camarógrafa hoy, y ya me está diciendo que tiene hambre.
También podemos ver más comida turca. Tenemos este ejemplo de comida asiática, sobre todo lo que son los fideos, la cha. Malik es una marca, también local, una alternativa para KFC, pero sin picante. Yo pienso que es muy interesante para la gente que no le gusta mucho cuando la comida es muy picante. Здравствуйте, я хочу спросить, вы не острый, да? Да. Есть острый и не острый. А, есть одно и другое, да? А, хорошо. Interesante que en este centro comercial el cine y la sala como para los niños jugar, entretenimiento, está en un pequeño piso más arriba todavía. Vamos a ver qué descubrimos. Como pueden ver, es una pequeña sala de recreación para niños y no tan niños. Como pueden ver, también hay adultos que les gusta eso. Creo que Victoria tiene su niña adentro que también tiene ganas de jugar un poquito ahí a los robots. Y bueno, también tenemos un espacio para jugar bolos, tanto aquí como en Kazajstán, es bastante popular, y en Rusia también. Les gusta mucho divertirse con los amigos una tarde y ir a jugar bolos. A mí no me gusta mucho, pero de vez en cuando me toca por las amistades. Yo soy profesional en esta talla, vamos a ver qué pasa. Siempre gano a no ser que esté truqueado. Si está truqueado no me toca, vamos a ver. Esta Victoria quiere un muñequito. Какой ты хочешь? Хоть какую-нибудь мне вытяни. No, какой цвет прям? Розовый. ¿Rosavy? Ella dice que quiere rosado. Vamos a probar, vamos a ver. Si no está truqueado. Давай. Vamos a ver qué pasa. Oh. Está muy suavecito, eso es un truco. Tiene que aguantar más fuerte. Bueno. La niña quiere probar el Hello Kitty. Vamos a ver qué pasa. Нет, нет. Амор. Tiene miedo, tiene miedo. Она сейчас покажет. Are you ready for me? Va lento, no te preocupes, aún ni he visto. Feliz, feliz. Tenemos de ejemplo un cine pequeño, no muy grande. Parece que tiene 3 o 4 salas, pero es una buena distracción para la familia. Venir a ver su película, comer sus rositas de maíz, sus refrescos y sus nachos. Eso sí es lo que me gusta a mí, los nachos.
bueno, aquí tenemos el supermercado, que cada centro comercial debe tener uno. En este caso es la cadena Asia, que por lo que he podido ver, el poco tiempo que he estado aquí, es una de las cadenas más importantes. Las dos más grandes que he visto es Asia y Globus. Ya en otro video, con más detalle, le enseñaré más bien cómo son los supermercados por dentro y la comparación de sus precios con respecto al dólar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios lo que piensan sobre el video, si les ha gustado, y qué piensan sobre el centro comercial aquí en Bishkek. Nos vemos próximamente en otro video y hasta luego. ¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy vamos a comer, porque tenemos mucha hambre, en un KFC. KFC en Kirguistán, en la capital Bishkek. Acabamos de grabar un video sobre un centro comercial. Terminamos prácticamente ahora mismo y tenemos mucha hambre. Digo tenemos porque ando con mi esposa Victoria, la cual también va a participar hoy en el video. Y vamos a probar distintas cositas del menú y vamos a ver qué tan rico está el KFC aquí en Bishkek, si se parece al KFC en los demás países que hemos probado. Y pues más nada, a comer. Vamos. Vamos a probar aquí. Lógicamente está en ruso. Nos pregunta si comer aquí o para llevar. Dije que aquí. Así que vamos a probar cosas diferentes. Vamos a probar unos pollos. 2 muslos de pollo que no sean picantes. Так думаешь, вот это или вот это? Это похоже красивее, хлеб. Или это? Просто если это, наверное, будет логика бургер, потому что чуть-чуть похож. Наверное, 300. 300, да? Chicken burger, cheeseburger, look. Nos falta la bebida, ¿no? Una pizza. Какой кола хочет? 0,5, 0,4, 0,5. Y yo voy a tomar un Sprite. Toca pagar con tarjeta el número del pedido de 84. Bueno, ya estamos aquí, ya nos sirvieron la comida, se demoraron un poco, así que pienso que van a haber algunas cosas frías, y eso es un punto negativo, porque ya me habían servido algunas cosas en la bandeja y otras se demoraron en hacerse, pero bueno, vamos a empezar. La cola es para ti. Sí. Y yo pedí un Sprite. El heladito es mío, pero bueno, yo sé que tendré que compartirlo. Unas papillas, una salsa de ajo, una hamburguesa con queso, unos muslitos de pollo para probar. Tenemos aquí un dulce para el final y lo primero que vamos a empezar, que es con esto. Esto viene siendo, no sé cómo se llama sinceramente, pero viene siendo como un...
Sí, yo no sé lo que es un twister, pero bueno, como si fuera un donier con pollo adentro. Vamos a probar. El pollo adentro está tibio, no está frío, pero el pan sí está frío. Siento que el pan no lo calentaron, pues si no debería tener la misma temperatura que el pollo. Pero de sabor no está mal. Неплохо, да? Угу. Вкусно. И само тесто тоже, да, такое тонкое, вкусное? Las papas están buenas. El refresco yo sé que estaba bueno porque tanto la cola como el Sprite y la Fanta, que lo hace la misma compañía de la Coca-Cola, aquí en Kirguistán es fuerte. Es una compañía fuerte y realmente respetan mucho lo que es la receta original, y el sabor de la Coca-Cola aquí es bastante bueno. Yo he probado Coca-Cola en otros países y puedo decir que lo que es Kazajstán y Kirguistán tiene muy buen sabor en la Coca-Cola. Bueno, ahora vamos a probar la hamburguesa, ¿verdad? Vamos a probar la hamburguesa, a ver cómo está. Lo que pueden ver, no es muy grande. Tiene su pollo, su mostaza, su pepino. Vamos a ver qué sabor tiene. No está mala, pero no se compara con otras hamburguesas de otras campañas, o sea, de otras empresas. Я говорю, что да, чуть-чуть не так. Курица вкусная, но чуть теплая. Voy a abrir la salsa, voy a ir acompañando las papitas con la salsa. En este caso no pedimos las papas tradicionales y pedimos estas porque yo sé que son las que más le gustan a mi esposo, mi querido amor. Voy a darle otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad. A lo mejor fue la primera impresión. No está mala, pero está un poco seca. El sabor no está muy definido. Entonces, hasta ahora es lo que menos me ha gustado. Vamos a probar entonces los muslos de pollo, que se puede decir que es la receta rey, ¿no? La principal del KFC. En este caso, mi esposa Victoria va a hacer los honores. Tú empiezas. Как всегда. Очень сочная. ¿Cómo se dice en español? Muy bien. Muy rico. Muy rico. Se está aprendiendo. Dice ella que está jugoso. Vamos a probar a ver. Классно. Курица всегда вкусная. Yo no sé si se logra apreciar en la cámara, pero muy jugoso, nada de seco. Realmente muy rico. A mí me gustan mucho los picantes, pero en este caso pedí no picante, porque a ella no le gusta mucho el picante. Entonces, hoy me tocó. Классно. Muy sabroso, de verdad. Bueno, nos queda por probar el dulcecito. Este dulce a mí me gusta mucho porque McDonald's siempre lo hace. Pero McDonald's lo hace de manzana. En este caso ellos lo hacen, no sé si es de fresa o de frambuesa. Creo que es de frambuesa. Vamos a probarlo, pero es muy rico. Это с вишней, да?
muy sabroso, como strawberry. Так, Очень вкусно. rico, rico. И тесто, и начинка классная. Este dulce, para los que no lo han probado, deberían probarlo porque es caliente, tibio, muy rico por dentro como la mermelada de fresa, pero el dulce por fuera es crujiente y a la vez tiene un sabor muy suave y muy rico, muy recomendado. Y bueno, aquí está el heladito, que viene siendo como de vainilla con fresa o quizás también frambuesa, no sé. Vamos a ver cómo está. El helado de McDonald's es uno de los mejores, pero puedo decir que este no se queda atrás. Como que ya lo pruebo, sigo probándome un pedacito de dulce. Тоже неплохой, да? Вкусно. ¿Tú no has probado la papa, no? Я буду есть. Deberías probar una con salsa. ¿No te gustó la salsa? Как же? En general a ella no le gusta mucho la salsa. No es como nosotros los latinos que somos salseros. Bueno, si tuviéramos que puntuar esta comida del 1 al 3, usted estaría en tercera posición, segunda posición y primera posición, es la más rico. Можно начать с первой? Нет, повторить? No, vamos a empezar por la tercera posición. Recuerda, papas, toaster, cut, Мистер. twister, perdón en mi inglés, burger, dulce, helado y pollo. Третье место. Папа. Cartosca, ¿no? Да. Para ella la papa está en tercer lugar, ok. En segundo lugar, Второе место вот это. en segundo lugar ella pone el dulcecito Первое место, конечно, курица. y el pollo lo pone en primer lugar. Да. Mis lugares А son у тебя? distintos, mis lugares son distintos. ¿No? Yo pondría en tercer lugar el helado, porque es que está muy rico, me gustó mucho. En segundo lugar, el dulcecito, también lo pondría. Y en primer lugar, indiscutiblemente también el pollo, porque realmente es lo mejor. Yo la invité especialmente a ella, una porque la quiero y la amo, pero segunda también porque tanta comida no quería comérmela yo solo, y más que ahora estoy probando hacer dieta. Así que el precio total fue 952 son, lo cual el cambio de dólar sería algo como $10 con 50 centavos, con 60. Y pienso que por todo este menú está en buen precio, más o menos parecido al precio que tiene casi en todos los países que hemos probado, con diferencia en algunos que está incluso más caro. Espero que les haya gustado el video, lo hacemos con mucho amor. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones, si han viajado por estos países, si han probado este tipo de productos en el KFC, y también dejen sus comentarios en qué lugar han probado el producto de KFC y no les ha gustado. Igual si quieren que pruebe algún otro comida rápida, también tendría que ver que existe en este país. Por ejemplo, en este país no hay McDonald's, pero hay otras que sí, me imagino que Burger King, entre otros. Pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao, chao. ¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Estamos en el Museo de Historia Nacional de Kirguistán, aquí en la ciudad de Bishkek. Como ya les había dicho en otro video, les había prometido que estaremos aquí. Vamos a ver qué nos presenta, qué podemos encontrar de interesante. Así que vamos a disfrutar este recorrido. Vamos allá. Nos encontramos en el Museo de Historia Nacional aquí en Kirguistán, en la ciudad de Bishkek. Como pueden apreciar, vamos a irle mostrando distintas piezas que se pueden apreciar aquí en este museo.
La mayoría de las cosas no las entiendo. Algunas cosas están escritas en kirguís, otras en inglés. Esto es una yurta, que sería el equivalente a las casas nómadas que usaban los kirguisos, que también se utilizaba en Kazajistán y en otros países de la zona. Los mongoles también tenían el estilo de este tipo de casa, de vivienda donde ellos vivían, y tenían un estilo muy colorido en su interior, como pueden apreciar. No se puede entrar, pero se puede mirar más o menos cómo eran por dentro. Se dice que la forma en que estén construidas, el tipo de material, ayudaba a que la temperatura fuera muy agradable, no se sintiera ni mucho frío ni mucho calor, sin importar cuál sería la temperatura que estuviera en el ambiente en ese momento. Esta pieza que pueden ver aquí, algo interesante, pues es poco común. Por lo que estaba leyendo, se utilizaba para guardar los huesos de las personas cuando morían, y este artefacto, que también estaba hecho con arcilla, era lo que se enterraba bajo tierra. Dice que esto se utilizó en el transcurso del siglo 8 al 9. Aquí vemos ejemplos de las ropas que utilizaban en el vestido. Este viene siendo el vestido de novia de la época que usaban para casarse. Aquí dice que se utilizó en el siglo 19. Aquí vemos que son algunos utensilios de medicina, como podemos ver, un kit quirúrgico en la parte de allá específicamente. Miren bien sus termómetros, abajo instrumentos de medición. Imagino que estos zapatos también venían incluidos con el traje de novia. Una máquina de coser bien antigua. Esto no sé para qué será. No sé si se utilizaba quizás para confeccionar ropa o los hilos, no tengo la menor idea. Todo esto es ropa de la época. Y esto, por lo que parece, son como piezas de trabajo en la tierra, arado, para trabajar la tierra específicamente. Aquí podemos ver ejemplos de monedas, billetes, o sea, que se utilizaban, billetes y monedas que se utilizaban en la época. Esto es lo que parece un instrumento, parece un violín, pero creo que no es un violín. Es un instrumento muy parecido. Esto es para escribir, ¿verdad? Como vasija donde estaba la tinta, se mojaba para escribir. Aquí vemos algunas pinturas quizás reflejando las construcciones en la época. Aquí, por lo que pueden ver, eran los utensilios que utilizaban los chamanes en ese momento. Este era el palo, el bastón, con que ellos andaban en estas distintas garras o patas de animales, y esto venían siendo amuletos en los que se trabajaba. Esto era un tambor con lo que él, cuando hacía sus trabajos, sus procedimientos, tocaba el tambor para darle un efecto. Aquí en esta parte podemos apreciar distintos juegos que tenían. Estos son muñecas. Con estos huesos hacían algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como el juego de las bolas o el juego de las canicas. Ponían como los huesos en una forma determinada y había que lanzar y chocar todos ellos. A esto que ven aquí vienen siendo juegos muy parecido al concepto de lo que podría ser el parchís o algo así. Tenían que ir jugando y caminando con las distintas piezas que están dentro. Muy interesante. Aquí vemos otras ropas o vestimentas que tenían en la época. Imagino que este debe ser de hombre y esta de mujer. O quizás los dos son de hombre. No sé. Pero muy interesante. Aquí quizás como unas alfombras que utilizaban quizás para el piso. Aquí tenemos un gorro
evidentemente por el tamaño debe ser de mujer y además tiene como estos pendientes. Aquí tenemos ejemplos de algunas de las armas de fuego más longevas que se utilizaron aquí en este país. Aquí también tenemos estas espadas de sable. Aquí vemos ejemplos de lo que eran los cinturones de hombre que se usaban en la época. También tenemos quizás algunas coronas, mucha joyería de la época. Seguimos viendo un poco más de joyería. Me rectificaron que lo que yo pensé que eran coronas no son coronas, también son cintos, o sea, cinturones pero de mujer. Creo que los vi tan finitos que yo tenía que haber sido bien flaquita, pero parece que sí. En esa época las mujeres eran bien delgadas. También vemos este tipo de sombrero, aquí más joyería. Realmente le gustaban mucho los colores, hacían cosas muy coloridas. Seguimos viendo los diseños. Tienen sus características específicas, lo cual lo hace no confundirlas con otros de otros países de la zona. Cuando lo ves te das cuenta específicamente que son de aquí. Utilizan muchos colores, pero dominan mucho el rojo, que de hecho en su bandera, el color rojo es el color principal. Vemos todo este tipo de tapetes, almohadas. Realmente interesante. Estas vasijas son interesantes porque, por ejemplo, en estas en específico se utilizaban para resguardar las vasijas con las que se toma té, que tienen una forma no como tal de vaso, sino como de un pequeño pozuelito, y se guardaban dentro de este tipo de vasijas para cuidarlas. Aquí vemos cucharones de la época. En estas más a mi lado cucharón. Aquí podemos apreciar como alfombras grandes que tienen el diseño específico de ellos, aprovechando muchos colores. Por ejemplo, esta está hermosa, está muy bonita, en la que se puede apreciar distintos colores mezclados. Esto evidentemente es donde se confeccionaban estas alfombras y todos esos modelos. Ellos ponían los hilos en los distintos colores y aquí se confeccionaban las piezas. En la cultura kirguisa se puede apreciar que hay un apego muy grande a lo que son los caballos, y por eso pueden apreciar distintos utensilios usados para ellos, como son las monturas. Aquí también se pueden ver monturas, también estos utensilios para los pies, que realmente no sé cómo se llaman, no tengo mucho conocimiento sobre los caballos. Aquí vemos estas maquetas para poner un ejemplo de cómo se veían los caballos con esas monturas y estos acabados, que por lo que pueden ver tienen los mismos diseños que las alfombras. Y estas quizás eran las ropas que se usaban cuando se montaba. Este gorro, que es un gorro tradicional. En la comida tradicional de Kirguistán siempre está presente también la carne de caballo. Aquí se come el caballo, además que se utiliza para la vida cotidiana. En aquellos tiempos se utilizaba más y en la actualidad imagino que se seguirá utilizando más bien en los poblados más alejados de la ciudad, más bien en las zonas de campo. Parece que estos eran como armaduras que también se utilizaron en un momento en específico, por lo que dicen aquí, en el siglo XVII al XVIII. En esta parte, ya quizás un poco más avanzado en la historia, lo que se pueden apreciar son distintos elementos que pertenecieron a la etapa de la Unión Soviética. Como pueden saber, la República de Kirguistán, como país, como república, surgió después de la caída del campo socialista. En el tiempo de la Unión Soviética perteneció a una de las regiones que pertenecían a la URSS.
Aquí podemos ver armamento usado en esa época. Aquí este traje, aunque no sabemos a quién perteneció, tiene muchas medallas. Muy interesante aquí utensilios que se usaban por mujeres que eran doctoras, sirvieron en la guerra para ayudar a los heridos. A mí que me gusta el ajedrez, un ajedrez con decoración de las piezas estilo Kirkizu. Bueno, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyame con un grandísimo like, suscríbanse al canal, dejen los comentarios, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Terminamos un día de video, un día de filmación bastante largo y por supuesto tenemos hambre. Y escogimos un lugar que es internacional, que es el caso de Papa John's, para mostrarles y probar cómo está la calidad. Si está rico, si se parece bastante al Papa John's de otros países. Y para eso me acompaña Victoria, claro que sí. Y entre los dos vamos a probar el menú, a ver qué nos encontramos. Vamos allá. Bueno, ya estamos adentro, ya nos sentamos. No entendemos por qué ya nos trajeron esta donut, este dulce que se supone que venía al final, lo trajeron de primero, no encuentro una lógica. Los refrescos sí, pero bueno, el dulce casi siempre viene al final. Pero ya que está aquí, no sé, ¿quieres probarlo? ¿Qué думаешь? Еще попробуем или ждем? Я думаю, мы подождем, потому что там будет мясо. Ella quiere esperar. Bueno, esperamos a ver qué pasa. Nos acaban de traer otro dulce que se llama Fuente de Chocolate. Queríamos comerlo al final, pero nos acabamos de dar cuenta que está caliente. Y si esperamos, pues parece que se va a enfriar. Así que hay que empezar. ¿Qué crees? ¿Sí? Sí. Vamos allá. Он очень вкусно пахнет шоколадом и горячим. Pueden ver, está relleno como de una natilla de chocolate. Вкусно? Muy rico, de verdad que sí. Pruébalo. Rico, rico. Y ella, que es fanática del chocolate más que yo, sé que le va a encantar. Dígame, señorita. Rico. Он теплый, да, и очень вкусный. Dilo en español, muy rico. Muy rico. Déjame que quiero probar otra vez. Allá, ya. Эй! Тогда надо и донат попробовать. Bueno, vamos a probar el donut ya porque no queda más remedio. Realmente está muy sabroso. Это мой любимый. La dona se ve linda, se ve bonita,
Lógicamente es de chocolate como le gusta aquí a la niña. Видел? Там внутри есть тоже. Tiene chocolate adentro, así que eso es algo importante. Чуть-чуть, но есть, да? Очень вкусно. Да, честно, вкусно. Está muy rica. Hace poco estuvimos en KFC y probamos. Y la donut de allá no estaba tan buena como esta. Я говорю, что донат KFC не так хорошая, как это, да? Потому что в KFC нет внутри шоколада. Dice que porque aquella no tenía chocolate adentro, pero no es solamente eso. El tipo de masa está mucho mejor hecha. La verdad que está muy rica, muy sabrosa. Por lo menos los dos dulces que he probado, estoy satisfecho. Sí me di cuenta que a diferencia de otras compañías de comida rápida, el caso de Papa John's no es muy barata. Sí me di cuenta en el menú. Al final les diré el precio total, pero no es tan barata comparada con otras como, no sé, KFC, Burger King. De hecho aquí tengo la cuenta y no veo. Esta fue la dona que fue 200 y aquí 2440. 2440 son, que más 200 que fue la dona porque la compré al final. Aparte, podríamos decir que son 2640 son, que se multiplican por 89. 89 para encontrar el dólar. Не может быть. Надо было поделить. 2640 multipliqué en vez de dividir Дели, да? entre 89. 29.66. O sea, redondeando serían 30 dólares lo que pagaremos por esta cuenta. Quizás en general sería barato, pero otras compañías de fast food, o sea de comida rápida, sale incluso más barato. Precio quizás de 20, 19, pero pienso que por 30 y todas las cosas que pedimos, que ya las iremos probando, ustedes verán, pienso que vale la pena. Bueno, ya veo que van llegando poco a poco. En este momento nos llegaron unos nuggets de pollo que pedimos. Tienen buena pinta. Y esto sinceramente no sé cómo se llama. A mí se me parece a una quesadilla. Pero ellos dijeron otro nombre que no sé lo que es. Pero vamos a probarlo. Empezamos. Aquí se ve, como que pueden ver. Está rico, está caliente y no está seco. Tiene calidad. Y caliente. Горячее, да? Сочная, хрустящая. Мне нравится. Вкусно. Está muy sabroso. Como dice Victoria, está crujiente, no está seco, está muy bien. Todavía faltan más cosas, por eso no quiero comer tanto de esto. Vamos a probar entonces la quesadilla. Pues bueno, lo que parece, le está cayendo un pedacito de pollo. Para que ustedes puedan ver cómo se ve, puedan apreciar. Realmente parece una quesadilla, pero es como con masa de pizza. Podría decirse que es como una pizza cerrada. Estaba ya resu, ¿te lo vi? ¿Qué te digo, Voy a picarla a la mitad para darle a ella, porque si nos comemos todo eso ahora nos vamos a llenar mucho y tenemos que seguir probando. Por lo que veo tiene pollo, cebolla, queso y bueno, algunas salsas. Salsa barbecue. Vamos allá. Очень даже неплохо. Me gustaría con un poco más de sal. Siento que no le alcanza la sal, pero tiene buen sabor.
Quizás también es que tengo hambre, ¿no? Porque no he comido nada en todo el día. Vamos otra vez. Соус хорошо, да, прям здесь? Está muy bueno, está muy rico, de verdad que sí. Siento que le falta un poquito de sal. Мне не хватает чуть-чуть соли, но на все другое, но не идеально. Мне нормально. Спасибо. Спасибо. Bueno, nos acaba de llegar Красота. la reina de la fiesta. Pedimos la más pequeña. Realmente es grande, es muy grande. Хотя мы маленькую, да, покупали? Ну, я так скажу. Покажи, она очень красивая. Déjame enseñarles qué es esto porque realmente es una belleza, es una caliente belleza. No sé si la pueden apreciar bien aquí. На, pues, La pedimos con el borde relleno de queso y de pepperoni. Esta viene siendo una que quisimos pedir de distintos sabores para poder probar varios, ¿no? Así que nada, para arriba el lío. ¿Por qué habré nacido tan comelón? Bueno, la niña quiere probar la de champiñones. Да. Vamos aquí a picar un poquito, viene media picada, pero no hasta el final, así que hay que ayudar un poco. Но выглядит Очень вкусно. Y yo voy a pedir, voy a comerme la que tiene picante. спасибо. Sí. Siguen llegando cosas que ya se me había olvidado que habíamos pedido. No nos vamos a poder comer todo esto, eso seguro. Tendremos que llevarnos algunas cosas para la casa. Porque es mucho. Miren aquí, las papas. Мама, шампиньоны очень вкусные, честно. Aquí ven las papas fritas, que esto viene siendo como un burrito o algo parecido. Pero lo vamos a probar después, solo quería enseñarlo porque acabo de llegar. Как Хочешь пицца? попробовать? Хочу. Шампиньоны очень вкусные. Скажи, честно, я ела много пиц, но Papayón no decepciona. Sinceramente no decepciona. A veces ustedes piensan que la pizza buena es fácil de encontrar donde quiera, pero no es así. Incluso en Kazajistán y aquí encontrar una buena pizza es difícil. Yo sabía que en Kazajistán Papayons, disculpen, es muy rica, pero tenía la duda cómo sería aquí, pero realmente es muy buena. Sí. Esta que estoy probando ahora es como tomate, pollo y picante. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué que tenés? Ой, это Jalapeño. халапеньо. A mí me gusta mucho el picante. Soy un cubano raro, porque el cubano por lo general no le gusta el picante. Por ejemplo, mi mamá, mi hermano, a nadie le gusta. Solo a mí, que soy un caso raro. Вкусно? Muy rica, muy rica. Y la calidad del queso, no sé qué queso será, pero evidentemente es un queso bueno. Muy bueno. Пока что было все вкусно. Quiero probar los bordes, porque no hemos probado los bordes todavía. Los bordes los pedimos rellenos. Como pueden ver, tienen relleno de queso y de pepperoni. Vamos a ver qué tan bueno está.
Что? Mucho queso. Le echan mucho queso, no escatiman. Muy sabroso. Много сыр. Да, да. И она очень сытная, да? Quiero seguir comiéndola, pero sigo comiendo, no pruebo lo demás. Это нереально все скушать. Я друзья, хочу еще это кушать, но не могу. Потому что потом не могу попробовать другой. Я хочу картошку. Tenemos un plato especial aquí. Se le puede llamar el plato de las sobras. Y para ahí va todo lo que no terminamos. Y nos lo comemos después. Ahí está. Faltan sabores de pizza, que creo que no podemos probar todos. Por eso vamos a primero empezar por este burrito, que todavía no hemos podido probar. Aquí lo ven. Y aquí, a diferencia por ejemplo de un taco, de un burrito, es un pan duro. No es una masa de pan suave. Pero bueno, hay que probarlo a ver cómo está. Estás con las papas. Вкусная, да? Я хочу фанту. Hay una salsa que no sé de qué cosa es, pero ocio. Озел. Lo probó ahí. Vamos a probar esto a ver qué tal. Voy a picarlo, porque por ahora solo es masa. Y quiero probar lo que hay en el interior. Это не масло, нет? Понятно? Сейчас. Ah, da. Да? En mi bicicleta de la ya sabía. Se me había olvidado. Dieron como una salsa, yo pensaba que era una salsa, pero me había olvidado que eso es una característica que tiene Papa John's, que siempre que sirven la pizza, la sirven con mantequilla para el que quiera echarle. Papa John's está acá y solicitar pizza. Дает из масла. Если ты хочешь вверх, добавляет масло. Bueno, aquí está, como pueden ver, lo piqué. No tiene tomate, se tiene pollo, queso y no sé qué más. Y vamos a probar, a ver qué tal. Sí tiene tomate, pero estaba más adentro. Me gusta, le falta sal también. Soy el hombre sal. Pruébalo. Как? Sol не хватает. No sé, comer bajo sal es bueno, pero es que para mí la comida bajita de sal es algo terrible. Все нормально с солью. Dice que la sal está bien. Esta gente de aquí no son fáciles. Es lo que menos me ha gustado hasta ahora, y no porque esté malo. Está muy rico, pero es que lo demás está tan bueno que realmente es complicado. Ya estoy lleno. Ya yo estoy lleno. Ya usan ahí eso. Я тоже. Я хочу пить, я хочу фанту, дай мне фанту. Моя кола закончилась, я все выпила. Ya se terminó su cola. Ahora quiere mi Fanta. Спасибо. Lo hemos probado casi todo. Quiero probar otra pizza. Otro pedazo de pizza. Ya probé la de champiñones, yo probé la picante con pollo. Ahora queda como una, simplemente la margarita con tomate y la de 4 quesos. Voy a probar la de 4 quesos, que es la que me gusta a mí. A ella no le gusta mucho porque dice que este Это 4 сыра, да? tiene como un queso, el queso azul, que a ella no le gusta mucho porque dice que huele raro. Pero a mí me encanta. Miren qué belleza. Simplemente es una belleza. Будешь попробовать банюшки здесь? Чуть-чуть. Пока ты не видишь. Спасибо. Si sabe cómo huele, es una ricura. Ну, этот зеленый сыр с плесенью. Я его не очень люблю.
Но на самом деле, в целом, очень вкусно. Он любит его больше. De sal está ideal. Сильно соленый. De sal está en su punto, está perfecto de sal. Perfecto. Solo. Похоже, эту соль дает вот этот зеленый сыр, да? Он такой солоноватый. El queso ese azul tiene sal bastante fuerte, sí. Riquísimo. Nos toca puntuar los 3 primeros lugares. A tu consideración, el tercero, después el segundo y después el primero. Para ti, Так, 3 места. да. Наверное, похоже на quesadillo. La que parecía en quesadilla. Muy bien. Segundo, Чикен неплохие были. Наггетсы, да? Наггетсы. И первая пицца, 100% пицца. bueno, en sus lugares está, como pudieron entender, la quesadilla en tercer lugar, los nuggets de pollo en segundo y la pizza en primero. Bueno, Еще были десерты. ¿no los dulces? ¿No los contaste? Хочет менять какая Нет, место или нет, нет? нет, так. Aún así con los dulces no cambió. Para mí está difícil la elección. La pizza en primer lugar es que no hay forma de cambiar ese lugar. La pizza está ideal, muy rica. En segundo lugar, yo podría poner la quesadilla, porque realmente está muy rica también. Tiene un poco más de sal que el burrito, lo que parecía el burrito, que sí que me gustó bastante. Y en tercer lugar, podría poner también los nuggets de pollo, que sí que prácticamente lo mismo que ella, solo cambié el nuggets y la quesadilla de lugar. Advierto, las demás cosas no están malas, las papas están muy buenas, el burrito también está bueno, que para mi gusto le falta sal, y los dulces están especiales. Pero bueno, es una pizzería donde su especialidad es la comida, o sea, las pizzas, las cosas con harina, y por eso pienso que tenían prioridad antes que los dulces. Pero los dulces están muy buenos, de verdad, que me gustó mucho. Se me acabó el refresco, donde además tendré que ir a pedir más para terminar de comerme aquí y para la casa, porque esta comida la tendré para mañana y posiblemente para pasado mañana. Nada, espero que les haya gustado mucho. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen en sus comentarios qué les pareció, si se ve apetitoso lo que hemos comprado hoy, y si han probado Papa John's en otros lugares, dejen también sus opiniones al respecto. Nos vemos próximamente en otro video y hasta la vista. Chao, chao.